Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Que su presencia, queridos hermanos, cada día más se haga realidad, se haga evidente en nuestras vidas. De tal manera, queridos hermanos, que podamos acercarnos siempre al trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el pronto socorro, la pronta ayuda de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial es tan bueno que aún, dice la Escritura, que aún hasta los ingratos y malos el Señor ayuda. Es importante entender que nuestro Padre Celestial siempre, queridos hermanos, vela por las necesidades del alma. La prioridad de nuestro Padre Celestial es que, queridos hermanos, es que el hombre tenga la confianza de acercarse, el hombre tenga tenga la certeza y la seguridad, queridos hermanos, que en Dios nuestro Señor encontrará un refugio, encontrará, queridos hermanos, una pronta ayuda. Que en la vida de nuestro Padre Celestial siempre, queridos hermanos, el hombre debe de correr, debe de confiar, deben de esperar en Él. Lo que anhelamos, queridos hermanos, es que el hombre se refugie, hermano, en presencia, de tal manera, queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial siempre extienda su mano sobre nosotros, porque hay quienes, queridos hermanos, el Señor no voltea a ver. Por eso en estos últimos tiempos, estamos viviendo ya los últimos tiempos, queridos hermanos, en este tiempo de evangelio, en este tiempo, queridos hermanos, cuando el hombre, queridos hermanos, no tiene prioridades en su vida, al menos no las tiene con el Señor, no tiene, queridos hermanos, esa relación profunda con el Padre Celestial. Cree en un Dios, cree en Dios, mas no tiene esa relación con el Padre, no tiene esa comunicación con el Padre. Por eso es importante entender que, hermano, el amor hacia Dios, acercarnos hacia Él, debe de ser una prioridad de nuestra vida. El hombre debe de tener, queridos hermanos, como esencia, debe de entender cuál es la esencia del Evangelio, cuál es lo primordial en el Evangelio, cuál es lo que Dios pone de primero en la vida del hombre. Créame, hermano, que Dios no se levanta primeramente a ver qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, cuánto dinero tienes, si estás enfermo, si te duele algo. Nuestro Dios primeramente se preocupa por tu salvación. Se preocupa, queridos hermanos, por las heridas del corazón, por la incredulidad, por el engaño, por el pecado. Lo que de Dios y delante de sus ojos. Donde el hombre perderá en esta primordial. La gente no lo tendrá como primeras vidas, sino que, queridos hermanos, solamente lo tendrá como del último uso. Mucha gente piensa, queridos hermanos,
que cuando las personas y Dios les ha estado hablando mucho, de hecho el amor es la vida que Dios nos da, nos de librarnos del castigo eterno, por tener siempre firmes a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, porque eso nos libra de un castigo, el castigo de la desobediencia, el castigo hacia el pecado, el castigo de vivir lejos y apartados de Él, todo un castigo. La gente castiga el pecado, castiga al pecado, hermano, porque para que el hombre sea realmente, hermano, con el Señor. Vamos a... Ok, ahora creo que sí, creo que... A ver, ahora creo que sí, se escucha un poco mejor. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos tan delicados, llenos de mucho asombro de mucha incredulidad, porque que por la fe de una, hermano, que por una verdadera fe en confianza en el Señor Jesús, hermano. Vivimos en un tiempo donde es asombroso ver la incredulidad. Es asombroso ver, hermano, ver tanta irreverencia. Es asombroso ver cuánta falta de fe. Es asombroso ver cuánta falta de amor hay. Es asombroso de ver cuánta falta de entrega. Es asombroso ver, hermano, la falta de devoción, la falta de entrega, la falta de dedicación al Señor. Es asombroso. Es asombroso ver cómo los hombres se jactan, queridos hermanos, de hablar de que tienen mucha fe y que aman a Dios, pero que hay que hacer un poquito... ¿Ya se escucha bien? ¿Ya se escucha bien ahorita? ¿Ya se escucha bien la enseñanza? ¿Ya se escucha? Ok, gracias. Queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde el hombre se jacta de tener mucha fe. Vivimos el hombre se jacta de amar los cultos. Pero queridos hermanos, mucho pueblo han tirado sus servicios, han tirado su dedicación a Dios. Y por eso es importante hablar con prioridad, hablar con seriedad, de que muchas de esas gentes faltan a los cultos, no van a las convocatorias de reuniones. Muchas de esas creyentes, muchas de esas mujeres no cambian su actitud para con sus esposos. Estos hombres, muchos esposos, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo en su servicio a Dios, no tienen tiempo para buscar a Dios. Y el hombre vive una jactancia. La Escritura dice que toda jactancia es pecado. Se han llegado a meter, hermano, en tanta soberbia, porque la soberbia es defender algo
queridos hermanos, que no se hace. Se jactan de grandes cosas, su boca se llena de jactanciosidad, queridos hermanos, pero realmente no cumplen. El Espíritu me dijo, la señal del tiempo final es que no se dé su prioridad. Bendito Dios, por eso, queridos hermanos, es tiempo de dejar de mentir. Mentir, ¿qué es la mentira? Hay diferentes tipos de mentiras. La mentira, queridos hermanos, que el hombre aprende a decir, no se lo digas a tu papá, no se lo digas a tu mamá, es un pecado. Son mentiras carnales, humanas. Enseñan a mentir. La otra mentira, queridos hermanos, la Escritura dice que aman la mentira, aman falsas doctrinas, porque niegan al Señor Jesucristo. Niegan como lo pasó con Pedro. Pedro decía que conocía muy bien a Jesús, pero luego dijo, no lo conozco. Desconocerán ser cristianos, negarán ser seguidores de Cristo, con tal de salvar su pellejo, hermano, en el tiempo de la persecución. Pero hay otro tipo de mentiras. La mentira, queridos hermanos, esa mentira de realmente de negar, porque todo tiene que ver con la mentira, tiene que ver con una negación. La mentira es una apariencia, vivir una vida de apariencia, de decir que somos tal cosas, que profesamos tal cosas, pero en realidad no lo hacemos. Entonces hay mentiras en nuestra carne, hay mentiras en lo espiritual y hay mentiras en uno mismo. ¿Por qué? Porque como dice en Santiago, se engaña uno a sí mismo. Está uno diciendo mentiras. Por eso hay personas, queridos hermanos, que se dicen mentiras todos los días. Se mienten todos los días ellos mismos. Y lo más tremendo es que se creen sus propias mentiras. Dice que a Dios, su amor hacia Dios, querido, es tremendo. Pero en realidad es bíblicamente que por sus, no dice la Escritura, dice por sus obras, no dice que por sus obras los conoceréis, por lo que hacen. Si yo veo venir una persona, queridos hermanos, a la iglesia, esa es una obra, pero no es un fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos son aquellos que, hermanos, que tanto su boca como sus acciones coinciden. Pero si solamente coinciden, tiene obras y su lenguaje es otro, tienen obras que no se asemejan a la escritura de Dios, es una mentira. Viven una apariencia. Y es tiempo de desenmascarar, queridos hermanos, la mentira. Es tiempo de desenmascararnos a nosotros mismos, porque el diablo es el único que se disfraza de luz. El diablo es el único que se disfraza de verdad. El diablo es el único que se disfraza de oveja. No tiene no son genuinos en su lenguaje. Por eso la gente vive una vida de apariencia hoy, vive una vida de disfraz. Por eso estamos viviendo tiempos de mucho asombro, porque, como dijo la misma palabra, cuando Cristo venga a la tierra, ¿hallará fe? Si algo dice la Escritura, queridos hermanos, si algo se asombró, si algo que trae, dice, cuando el centurión, queridos hermanos, dice que cuando el Señor, hermano, mira la fe del centurión, dice, en verdad, dice, no ha hallado tanta fe. Y eso es tremendo, hermano, porque dice que se maravilló al ver la fe del centurión. Cristo, cuando venga, hermano querido, ¿será que hallará esa fe? La gente hallará fe en nosotros. ¿Se maravillará Cristo de la fe de nuestra vida? Si Cristo nos visitara hoy, queridos hermanos, ¿será que
se maravillará de nuestra fe, de lo que realmente dice nuestras palabras, que lo amamos, que lo buscamos, que es el número uno en nuestro corazón, o la verdad es pura mentira. En lugar de maravillarse, qué tan confianza le tenemos a Él, creo, hermanos, se va a maravillar y llenarse de asombro la mucha incredulidad que hay hacia Él. Lucas 9:9 dice: al oír Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se asombró. Por eso hoy no asombra la fe. Hoy lo que asombra es la incredulidad. Hoy lo que asombra no es la fe. Hoy lo que asombra es la incredulidad y la falta de confianza del Señor para ser salvos en su alma. Para que vean, hermano, que así tan grande es la misericordia que Dios nos tiene, y la tolerancia y la paciencia. Pero el hombre tiene que aprender a dejar de mentir. El hombre tiene que aprender a renunciar a la mentira, que en realidad no vive sus palabras. Profesa, dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables, rebeldes, incapaces de hacer una buena obra. Por eso el tiempo final es un tiempo de mucha mentira, de mucho engaño, pero en el tiempo final, queridos hermanos, no será primordial ni Cristo ni la salvación. A la gente no le importa hoy ni Cristo como persona, ni a la gente no le importa hoy esa bendita salvación que Dios nos dio. No les importa, no les interesa. Por eso, si mi Señor Jesús viniera a este mundo, encontraría un montón de religiosos tomando las cosas como juego, tomando las cosas como diversión, las cosas de Dios como de diversión, que se levantan a divertirse. Por eso aquellos hombres, queridos hermanos, en los días, usted ve en los días de Elías, en los días del Espíritu, en los días de la palabra, en los días de Moisés, en los días, queridos hermanos, de Josué, en los días de mi Señor Jesucristo, la gente, queridos hermanos, vemos tres cosas importantes de esos tiempos para estos tiempos. En los días de Elías cantaban y danzaban, todo era música, todo era diversión. En los días de Moisés, el día que ellos edificaron el becerro de oro, estaban haciendo un culto a becerro. Estaban cantando, danzando, como con panderos y todo. Parecía que todo era un culto hacia Dios. Como los días de Elías. Por eso hoy van a querer, por eso en los días donde todo es música, todo es alabanza, todo es gritería, todo es correr, eso es una mentira. Por eso bíblicamente, queridos hermanos, yo no encuentro hasta ahorita, a lo mejor puedo estar equivocado, pero encuentro más versículos y pasajes con los días de Esdras y el días de Nehemías, donde en los días de Esdras, en los días, de Josafat, donde ellos celebraban, queridos hermanos, celebraban cada vez que Dios les hablaba. Cada vez que lo primero que se abrían eran las Escrituras. Y después, al comprender el mensaje, al comprender las palabras que Dios les hablaba, ellos entonces se celebraban. Unos lloraban, queridos hermanos, que cuando se abría la bendita palabra de Dios, ellos lloraban, que no se puede distinguir si el lloro de lamento con el lloro de alegría. Era tremendo lo que se escuchaba. Pero cuando ellos primero se humillaban delante de Dios, escuchaban la palabra, la voz del Señor, y después lo celebraban. No era primero la alabanza. No era la alabanza primero para que descendiera la gloria de Dios. No, la gente se humillaba primero para que descendiera la gloria de Dios. Por eso la alabanza tiene primero que ver con humillación, con rendirse a los pies de Cristo. Esa es la verdadera alabanza. Cuando Dios me mostró a mí la verdadera alabanza, me mostró la mujer. La mujer como
como Magdalena, hermano, que le besaba los pies al Señor, cuando en el libro de Juan 2, los Salmos 2, versículo 11 nos enseña muy bien. Dice que honrar al Hijo para que no se moleste. Otra versión dice besar al Hijo, los pies del Hijo, como lo hizo aquella mujer. La verdadera alabanza es besarle. La palabra besar significa alabanza, significa adoración. Por eso, cuando Dios me mostró que la verdadera alabanza, la verdadera adoración es al Hijo besándole los pies, y me mostró a la mujer besándole los pies a Jesús. Esa es la verdadera alabanza, cuando tiene muchos significados aparte ahí, porque eso representan, cuando besó a Jesús los pies, lo único que decía a ella, hermano, era que lo tenía por rey. Por eso, si mi Señor Jesús viniera en este día, viniera a la vida de cada hombre, ¿qué encontraría en su vida? ¿Hombres de fe o gente mentirosa? Hombres realmente, queridos hermanos, un montón de religiosos que solo le creen, pero no les importa Jesús. No les importa, queridos hermanos, porque a mi Señor Jesús es tan insistente. Muy bien, voy a decir una palabra, hermano, y quizás está mal lo que voy a decir, o cómo se interpretaría en otros lugares esta palabra. Nos mandaría a volar de lo grosero, nos mandaría, hermano, que ni en cuenta nos tomaría al ver que ni caso le hacemos. ¿Por qué Él insiste tanto en seguirnos, en buscarnos, en ayudarnos, cuando la prioridad en nuestra vida no es Jesús? Cuando la gente toma por diversión, queridos hermanos, toma por diversión ¿cómo se llama? El evangelio. Se la pasan cantando, divirtiéndose. Se la pasan, queridos hermanos, realmente desconectados del Espíritu de Dios. Los hermanos realmente se levantan, hermano, directamente con otra función. Porque en el libro de Éxodo 32 dice, se apartó de los zarcillos, dice en el Éxodo 32, entonces el pueblo se apartó de los zarcillos de oro que tenían sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos, y ellos le dio forma de buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber y a regocijarse. Se sentaron ellos, queridos hermanos. Dice acá, dice la versión Ausejo, a la mañana siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego la muchedumbre se sentó a comer y a beber, y después se levantó para divertirse. Otra versión dice, la versión al día dice, se entregó al desenfreno. Dice, luego se tentó y después se levantó a danzar. Aquí vemos, fíjense, aquí vemos lo contrario. Acá dice que después que comieron, recibieron la palabra, luego se levantaron a danzar. Luego dice, se levantaron a divertirse, después se levantaron, hermano, dice, todos a regocijarse. A la versión Kadosh, temprano en la mañana siguiente ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, y ellos se levantaron para entregarse a la rebeldía. Se entregaron, hermanos, a la rebeldía.
Otra versión dice, la versión La Viviente, se entregaron a diversiones paganas. Empezaron hermano, a celebrar días festivos. Lo que ellos querían era diversión, Día del Padre, Día de la Madre. Querían, hermanos, celebrar. Ellos querían celebrar. Ellos tomaban los cultos como algo de fiesta, como un salón de baile. Hermanos, ellos no tomaban muy en serio, por no decir que no tomaban en serio nada de las cosas de lo que es la santidad de Dios. El culto a Dios, la presencia de Dios no toman nada en serio, no tomaban en serio la palabra, no tomaban en serio la oración, no tomaban en serio el Espíritu, no tomaban en serio los cultos, ni aún tomaban sus propias palabras con seriedad. Cuando Jesús venga, encontrará, queridos hermanos, seriedad en nuestra vida. Cuando nuestro Señor Jesús venga, realmente habrá una seriedad. Habían reuniones, habían cultos, pero no era un culto a Dios. Mucha gente va a veces a los cultos porque uno les da un refrigerio, porque les da uno de comer, porque siempre nos sentamos a comer. Pero si eso no fuera un algo en la iglesia, queridos hermanos, ¿por qué cuánta gente se jacta, queridos hermanos, de que dice en el libro de Nehemías y de Esdras que cuando ellos entendían la palabra, se sentaban a comer juntos con alegría y sencillez de corazón? Pero cuánta gente a nosotros nos deja plantado con la comida, eso es un desprecio tremendamente. ¿Y de dónde está la jactancia les gusta la unidad, les gusta la armonía? No, queridos hermanos, hay que dejar la mentira, hay que dejar la jactancia, porque eso representa que en el corazón de mucho creyente, Cristo no es su prioridad. Cristo no es, queridos hermanos, desprecian su salvación de Jesús. Si a usted no le gusta la unidad y la armonía en la convivencia con los hermanos, tu prioridad no es Cristo. Tú no amas a Cristo. O sea, tenemos que dejar de ser mentirosos. Porque esto es lo que pasó en los días de Moisés, en los días de Elías, en los días de Josué, donde la gente, queridos hermanos, solamente les gustaban los cultos, pero solamente para divertirse. Su prioridad no era la esencia realmente del evangelio, no era esa. Primera de Corintios dice, ni idólatras, dice que comían el mismo alimento espiritual. Pero alguno de ellos, según está escrito, se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Sin embargo, quedaron muertos en el desierto. Dios los mató. Porque en el evangelio no se juega. A Dios no lo hacemos perder el tiempo. Tiene paciencia. La paciencia es un tiempo de reconciliación. La paciencia es un tiempo para arrepentirnos. La paciencia, queridos hermanos, es un tiempo realmente que Dios nos da para volvernos de todo corazón a Él. Hacer las cosas correctamente. Usted sigue despreciando. Su prioridad en su corazón no es Cristo. Porque no tiene voluntad realmente de hacer lo que Dios manda. Y tanto así, que cuando mi Señor Jesús vino a este mundo, mira, yo encuentro 5 cosas, quizás haya mucho más, pero con esto sería suficiente, como para dar a entender que cuando Jesús no es prioridad en la vida de mucho creyente, que cuando Jesús no es prioridad ni la salvación de su alma, hay gente que ni la salvación de su alma es una prioridad en su vida. No les preocupa la santidad, no les preocupa el temor, no les preocupa el servicio, no les preocupa la entrega que Dios realmente los use a ellos. No les preocupa. No les preocupa, hermano, ni tienen miedo de presentarse delante del Dios vivo, delante del juez, a sacar cuentas con su vida. Te voy a asegurar que Dios no te va a preguntar cuántas cosas buenas hiciste tú personalmente. Usted puede ver el libro de Apocalipsis. Cuando usted ve el libro de Apocalipsis y le habla a las iglesias, ellos presentaron lo bueno que ellos habían hecho.
Por eso el Señor les dijo, pero tengo algo en contra tuya. Pero tengo algo que a mí no me gusta. Sus obras buenas que ellos habían hecho no pesaron más que las obras malas. Porque Dios quería, hermano, que ellos quitaran lo malo de su vida, lo que no estaba bien, lo que Él le pedía. Pero ellos hicieron cosas buenas y le dijo Dios, nuestro Señor, el Espíritu les dijo, oh, está bien. Yo también coincidía algunas veces coincidía mi Señor Jesús con lo bueno que ellos hacían, como aquel pasaje que dice ahí mismo Apocalipsis, dice que ellos probaron a los apóstoles y los hallaron falsos, y el Señor te dijo, yo también. Yo también no tolero ni a esa mujer, no tolero a los apóstoles falsos, no tolero esto, no tolero lo otro, pero tengo algo en contra tuya. Lo que Dios les había pedido a ellos, ellos no lo habían hecho. Ellos hacían cosas buenas. Y el Señor siempre les dijo, arrepiéntate porque voy a quitar tu candelero. Puedo borrar tu nombre del libro de la vida. Estás desnudo, eres un miserable, no tienes salvación. Tus obras están muertas. Tú estás muerto. Siempre les digo, arrepiéntese. No pesaron las cosas buenas, no pesaron más que lo que Dios le pedía. Por eso dice que se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Por qué? Porque tomaban en juego, no hacían lo que Dios realmente les pedía. No lo hacían, hermanos. Se jactaban. Había una jactancia. Si Cristo viniera hoy, ¿creen que Cristo es primordial en tu vida? ¿Creen que es primordial? ¿Creen que lo primero es Cristo en tu vida? ¿Que realmente Dios es primeramente en tu vida? ¿O es una jactancia? Es una mentira de labios. ¿Se asombraría Cristo, hermano, en nuestra vida? Hoy se asombraría Cristo de esta vida, de esta salvación. ¿Realmente usted cree que se asombraría? ¿Se asombraría de esa fe poderosa en Él? Oh, hermano, yo creo que no. Yo creo que no. Una vida de jactancia es tremenda. Una vida sin prioridad en Cristo, una vida sin importarles la salvación. Por eso dice la Escritura, dice que ellos no quisieron esto de Jesús. Cuando Jesús no es prioridad en la vida de alguien, cuando ni la salvación, porque es Jesús y con Él el regalo de la salvación. Pero no quisieron ni la salvación, no quisieron a Jesús. No quisieron a Jesús, no quisieron la salvación. Se sentó a comer, a jugar. En Juan 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vean lo que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que representa, queridos hermanos, que ellos no siquiera quisieron seguir a Jesús. Ellos no quisieron su compañía. No queréis venir a mí. Lo que representa que ellos no querían la compañía de Jesús. Cuando Jesús no es la prioridad en su vida, cuando Jesús no es la prioridad, queridos hermanos, vemos que no quieren la compañía de Él. No quieren andar con Él. No quieren caminar con Él. No les importa, como los días de Noé. Se desviaron del camino y no quisieron caminar con Él. Pero hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. No Dios caminó con Enoc, sino Enoc caminó con Dios. Así eran los días de Noé. La gente no quería caminar con Dios.
No quería seguir a Dios. Así estamos en los días. Por eso dice que estamos en los días, como los días de Noé, donde a la gente lo que menos le importa es el camino de la salvación. ¿Por qué eso no? Porque Jesús no es prioridad en el corazón de ellos. La salvación no es prioridad en la vida de ellos. Por eso el Espíritu me habló, me dijo, la señal del tiempo final es que no seré lo primordial ni la salvación. No lo tendrán como prioridad. No será una prioridad, queridos hermanos, en la vida del cristiano. Por eso también dice en el libro de Lucas 13, versículo 34. En el libro de Lucas 13, versículo 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus pollitos como la gallina a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. Y he aquí vuestra casa os está desierta. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vean lo que dice, queridos hermanos. Dice: no quisieron venir a mí, no quisiste venir. ¿Cuántas veces quise reunirlos? Lo que estaba diciendo ahí, queridos hermanos, de que ellos no querían la unidad con Él. Cuando la gente no quiere unidad, Jesús no es su prioridad. Cristo quiso reunirlos, que caminaran juntos como la gallina y el pollito, que fueran un pueblo unidos. Hoy Cristo se sentiría orgulloso, hermano, viendo una iglesia dividida. Viendo una iglesia, queridos hermanos, donde los hermanos se dividen, se pelean unos con otros. Hay rencillas, hay odios. Donde los hermanos, queridos hermanos, viven criticándose, murmurándose. Donde no quieren participar juntos. No quieren un evento juntos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque Cristo ni la salvación es prioridad en sus vidas. Miren el esfuerzo que hizo mi Señor Jesús por mantener su presencia y mantener la salvación de ellos. Mas ellos no quisieron. Porque Jesús no es prioridad en esta vida. Para muchos la unidad en esta vida, la armonía de trabajar juntos como hermanos, como pueblo, como familia, no es una prioridad, queridos hermanos. Son un montón de religiosos que les gusta jugar al Evangelio, que están jugando al precioso Evangelio. A ellos no les importa la salvación. Para este tiempo la gente se sentará a jugar. No será prioridad el Evangelio en su vida. No será prioridad la unidad. También la Escritura dice, hermano, que otra de las cosas que no quisieron. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no recibieron lo que tenía Él para ellos. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando Él menciona algo, cuando Él viene, trae en sus manos, trae algo, queridos hermanos. Trae el galardón, la recompensa, trae la salvación, dice en este pasaje, dice, dice, 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero vean lo que dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Él la trae en sus manos. La palabra suyo es algo que traía él, no tiene que ver con persona. Lo que él traía para su pueblo de Dios era la salvación de sus almas. ¿Y ellos qué fue lo que no recibieron? La salvación de las almas, de su alma. Hoy estamos en ese tiempo porque la prioridad de mucha gente no es la salvación de su alma, es la salvación de un problema, la salvación de una enfermedad, la salvación, queridos hermanos, de una deuda, la salvación, queridos hermanos, de alguna situación difícil en su vida. Pero la prioridad, su salvación de su alma no es una prioridad. Y a los que recibieron esa salvación les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, para ser llamado hijo de Dios, se necesita recibir la salvación de Cristo. La salvación, hermano, de ser libres de toda condenación eterna. Y por eso la Escritura dice: no descuidéis una salvación tan grande. ¿Cómo el hombre descuida una salvación tan grande? Oh, no puede usted jugar con el Evangelio. Cuando Cristo deja de ser prioridad en la vida del corazón de cada hombre, se convierte entonces en un peligro su salvación. Su salvación está peligrando, porque Cristo ya no es su prioridad, porque Cristo ya no es el ser primordial. Cristo ya no vino a ser el primero. Por eso dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, porque dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. A los que entienden esto, que Jesús es el alfa y el omega, los que entienden que el alfa y el omega representan, en el griego representa la A y la Z, el alfa y omega representan las letras hebreas, pero de la A de la Z quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis. El que toma la palabra de Dios y la hace suya desde Génesis hasta Apocalipsis, el que dice: yo soy el principio y el fin. Él es el principio, la primera palabra, el creador del cielo y de la tierra, el principio y el fin, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo creado. El que toma a Dios como creador, como el Dios vivo, el Dios que realmente hizo todo. El que cree en ese bendito Dios. Tercero, luego dice: el último y el fin. Lo que está diciendo, la prioridad de nuestra vida. La prioridad de nuestra vida. Cuando habla del principio y el fin, él habla, dice, hermanos, que cuando nosotros tomamos a Dios en nuestra vida, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, Jesús tiene que ser siempre. Y cuando habla del fin, no se habla del segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, sino que representa, dice la Escritura, que los últimos serán los primeros. Por lo tanto, Él siempre será siempre el primero en nosotros. Cuando Dios, hermano, cuando Jesucristo en nuestra vida es lo primordial, será entonces primero por la palabra, en el amor a la palabra, en obedecer a la palabra, el alfa y omega. Él es la palabra. Es lo que está diciendo: yo soy la palabra. Cuando habla, queridos hermanos, del principio y el fin, estaba hablando, queridos hermanos, Él es la vida. Él es la palabra, Él es la vida. Y cuando Él dice: yo soy el principio y el fin, está hablando, queridos hermanos, que Él es en nosotros. Él es en nosotros. El principio, la palabra en nosotros, o sea, la palabra en nosotros, la vida en nosotros,
Cristo en nosotros. Porque la vida era la palabra era la vida. Cristo es la palabra es Cristo. Dice en Juan 1:1, 2, 3, 4. Lo que representa, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, desde que nos levantamos una palabra, la vida es la vida de oración, la vida en el Espíritu de Dios, para que Cristo esté con nosotros. De esa manera, queridos hermanos, formamos a Cristo como prioridad en nuestra vida. El deseo profundo de obedecerle, el deseo profundo de caminar en el Espíritu. Entonces se va a cumplir esta palabra, se va a cumplir que queremos caminar con Él. Segundo, queremos la unidad, la armonía, porque donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy en medio de ellos. La Escritura dice que donde hay unidad y armonía, en Salmo 133, allí envía Dios la bendición y la vida eterna. También dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, pidan en oración y Dios se los concederá, hermano, porque ámense los unos a los otros. O sea, ahí se cumple la bendita y preciosa palabra. Queremos unción, pero la unción, dice en el Salmo 133, es armonía. La verdadera unción es la armonía y la unidad. Esa es la verdadera unción. La verdadera unción no es aquellas que le salgan aceite o que hay escarcha de oro. Eso es una mentira del diablo. Queridos hermanos, de que Dios lo puede hacer, sí, pero no lo hace porque no existe. Pero la verdadera unción es la armonía y la unidad. Es el compañerismo. Por eso cuando no hay unción en la cabeza de alguien, niega a sus hermanos, niega a Cristo. Niega que los conoce. ¿Quién es el que niega? ¿Quién es el mentiroso? El anticristo, el diablo. Porque en él no hay unción. Porque en él no hay unción. Porque en él no hay bendición. En él no hay armonía. Por eso Cristo viene a traernos salvación todos los días. No lo recibieron. No recibieron lo suyo. Juan 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo: si puesto vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Pero yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. El Señor le dijo: vean, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Pero yo he venido y no he venido a mí mismo, sino que vengo de parte del que me envió. O sea, queridos hermanos, que no se recibieron el mensaje de Dios. No recibieron el mensaje de Jesús. No quisieron caminar con Él, no quisieron estar junto a Él, no quisieron la salvación de Él, no quisieron entender el mensaje de Él. Aunque decían que eran hijos de Dios, querían vivir sin la palabra. Querían vivir sin obedecerla. ¿Cuántos cristianos hay así? Por eso cuando el creyente no busca la palabra, no ama la palabra, no se deleita en la palabra, Jesús no es su prioridad y desprecia su salvación. Jesús no es prioridad en su vida. No es prioridad. Por eso la señal del tiempo final, no, Cristo no será primordial en el corazón de mucha gente, ni tampoco la salvación. Porque muchos cristianos dentro de las iglesias desafortunadamente no conoce a Jesucristo. No solamente no lo conoce, sino hay un deseo profundo de conocerlo. No lo quieren conocer. ¿Y cuánta gente en el mundo dice que conoce a Cristo? Porque ellos dicen que conoce a Cristo. En la misma palabra dice que los de adentro no conocen a Cristo. Profesan conocer a Dios. Pero la Escritura dice que los que profesaron, los que confesaron a Jesús como su Salvador no lo conocían. Pablo lo dijo: para vergüenza mía, dice, hay algunos de vosotros que no conocen a Dios. Cuando Pablo pasa por las iglesias, dice que ve un montón de iglesias religiosos, a ese Dios desconocidos, a quien ellos adoraban sin conocerle.
no recibían su mensaje. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no quisieron, no solamente lo rechazaron, sino porque Jesús no era prioridad en su vida. Cuando las personas no entendieron el mensaje, no quieren el mensaje, no quieren oír la palabra, siempre están excluidos de la palabra, Jesús no es su prioridad. También dice la bendita palabra en Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un reino que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Oh, por lo que representan también que ellos no quisieron el banquete, ellos no quisieron un alimento espiritual, no quieren llenarse del Espíritu Santo, no quieren llenarse de la palabra, no quieren de llevar una vida espiritual. Toda esta negativa a mi Señor Jesús eran porque tenían siempre tenían que hacer. Ellos no quisieron. Jesús no era su primordial, ni la salvación que Él ofrecía eran primordiales para sus vidas. No querían lo espiritual. El hombre que no le importa llenarse del Espíritu de Dios, llenarse de obediencia en la palabra, en el temor a la palabra, Jesús no es primordial en su vida. Pero cuánta gente se jacta de ser espiritual, quiere entender las cosas espirituales. En 1 Corintios 2 nos enseña claramente, queridos hermanos, de que más hablamos palabras enseñadas por el Espíritu, no las que enseñan los hombres, no las que dicen los hombres, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy la gente pretende hablar de Dios sin conocer a Dios, sin oírlo, sin entenderlo, sin hacer su voluntad. Esa es la jactancia tan horrible, que hablan, Señor, de Dios, hermanos, sin tener tiempo para platicar con Él, para estar con Él, para seguirlo a Él, para ser instruidos por Él, sin vivir una vida en el Espíritu, sin vivir una unidad junto a Él. La gente, Jesús no es su prioridad. ¿Qué significa primordial? Significa la esencia, el fundamento, significa lo básico, significa lo decisivo, significa lo principal. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? ¿Cuál es la esencia que señala la palabra? ¿Sabe cuál es la esencia? La esencia es conocer a Jesús. La esencia es la salvación. ¿Quién es el verdadero Cristo? ¿Cómo diferenciaremos al verdadero Cristo del falso Cristo, de las religiones, del verdadero evangelio, de los evangélicos, hermanos, a las religiones? Que solo el verdadero Cristo, habla del Padre. Los falsos cristos hablan de ellos mismos, hablan de su iglesia, hablan de las cosas que hacen, hablan de las cosas que hacen de parte de Jesús, pero el verdadero Jesús habla de las cosas que hace el verdadero Padre. Por eso mucho falso cristiano, mucho falso Cristo, mucho falso predicador llevará mucha gente al infierno, porque no les dieron a conocer al verdadero Jesús. Y el verdadero Jesús siempre presentará al Padre. No se presentarán ellos mismos, ni se darán a conocer ellos mismos. Muchos predicadores buscan la fama, pero Mateo 11, versículos 26. Son más conocidos su ministerio, son más conocidos su alabanza, son más conocida su iglesia, son más conocido su nombre que realmente el nombre de Cristo. Dice: Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Vea, el verdadero Hijo, el verdadero Jesús es aquel que da a conocer al Padre.
Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Conoce y da la vida. Le da a conocer a las ovejas quién es el Padre. Por eso 2 Timoteo 2:16, más evita palabras profanas y palabrerías porque conducirán cada día más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, como los cuales con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo conoce Dios al Padre? El Padre conoce a su pueblo, conoce a sus hijos. Tan sencillo, hermano. Porque todo aquel que quiera conocer al Padre, quiera conocer al Hijo, tendrá que dejar el pecado. Tendrá que renunciar al desorden. Tendrá, queridos hermanos, ¿cuál es el desorden? Primeramente tendrá como propósito, queridos hermanos, que tendrá a Cristo como prioridad. Tendrá a Cristo como su prioridad. Le importará el alimento espiritual, la bebida espiritual. Le importará, queridos hermanos, el mensaje, una palabra dedicada hacia Él. De una palabra que Dios me dé, que me cambie la vida. Tendrá como prioridad la salvación. Tendrá como prioridad el caminar en unidad con Él y con sus hermanos. Tendrá como prioridad la compañía de Jesús, una relación personal con Él. Eso lo tendrá como prioridad. Quien la gente no tiene prioridad con el Señor, queridos hermanos, siempre vive en una jactancia. Porque ninguna de estas se cumple. Aparte sin iniquidad. Todo aquel que quiera realmente, Cristo es la prioridad en su vida, el Padre es la prioridad en su vida, tendrá que apartarse de la maldad, tendrá que apartarse del pecado, tendrá que apartarse de la rebeldía, tendrá que apartarse de la desobediencia. Entonces el Padre los conoce. Himeneo y Fileto no señalaron al pueblo que Dios conoce a los suyos. No les enseñaron que se apartaran del pecado. Muchos ministros no se señalará el pecado porque tienen miedo que el pueblo se vaya. Oye, hermanos, a mí cada día la gente se va. Cada día se va porque están buscando donde Dios no hable, hermano. Donde Jesús no sea la prioridad en su vida. Porque tienen muchas cosas que hacer. No tienen tiempo para oración, no tienen tiempo para la palabra, dejaron tirado su servicio, ahora se congregan las veces que puedan. Les molesta si tocamos temas, hermanos, de importancia de meterse con Dios, les molesta mucho y ya no los volvemos a ver. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo final Cristo no será primordial para mucho creyente. Y Cristo y la salvación no será primordial para el mundo que todavía no conoce a Jesús. Por eso cuando el Hijo vino hablando, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Ellos no quisieron nada que ver con Jesús. No quisieron conocer al Padre, no quisieron conocer al Hijo, no quisieron conocer al Salvador y a su salvación, pues no eran prioridad en su vida, como lo que hoy estamos viviendo hoy en día. La esencia del bendito mensaje del Evangelio, el único propósito delante de Dios es, hermanos, que Jesús sea primordial en tu vida y tu salvación, que conozcas al verdadero Dios, hermano, y que realmente te preocupes por tu salvación. Pero ellos, querido hermano, vivían en una jactancia, no lavaban su vida, no quisieran conocer al verdadero Dios, porque ese verdadero Dios quizás para muchos es exigente. Les exige que se alimenten, que anden en el Espíritu, les exige que anden viviendo la palabra, que les exige, queridos hermanos, que se mantengan en la salvación apartándose de todo pecado.
Se exige, queridos hermanos, que se mantengan en unidad y en armonía, hermano, que se les exige que caminen con Él, hermano, pero ellos no quisieron venir, ellos no quisieron hacerlo, porque se levantaban todos los días a jugar, les gustaba, se levantaban a divertirse. Eran un montón de religiosos. Uno queda asombrado de ver tanta incredulidad, en lugar de quedar asombrado de ver tanta fe. Que su anhelo y deseo es caminar con Él, estar con Él, oírlo a Él, servirlo a Él, conocerlo a Él, juntamente con los hermanos. Que Dios conoce a los suyos, los que se están apartando del pecado, los que están lavando sus ropas para ser parte del reino de Dios. Pero aquellos que no tienen ese interés en esto, es porque Jesús no es prioridad en su vida. Su deseo no es conocerlo. Rechazan la salvación de Dios. Dijo Él, verán, la primordial es ser el primero. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y omega. La palabra de Dios en nosotros. Dijo, yo soy el principio, ¿verdad? Él dijo eso, ¿verdad, hermano? Yo soy, dijo Él, yo soy el alfa y el omega. Yo soy la palabra. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la vida. Yo soy el último, el primero y el último. Yo estoy contigo. Entonces, Él está en mí. ¿Por qué es importante entonces la palabra? ¿Por qué es importante la vida? Para que Cristo more en nosotros. Entonces, cuando la vida espiritual y la vida en la obediencia a la palabra es una prioridad, porque Él es la palabra, y es el Espíritu, y Él habita entre nosotros, hermanos, porque realmente es una prioridad de nuestra vida. Claro que sí, querido hermano pastor allá Nicolás Sancho, allá en Argentina. Mucho gusto me da, muchas gracias por verlos, a los hermanos y hermanas también que en esta mañana se estuvieron. Les mandamos un cordial saludo a la iglesia allá en Argentina. Dios los bendiga, Dios los ayude, siervo, su familia, a la iglesia, los hermanos que en esta mañana se estuvieron, ¿verdad? Los que escribieron allá en Palizada, Campeche. Dios los bendiga, mi querida hermana Leti, nuestra hermana Jessica Díaz allá en Palizada, Campeche, a los hermanos que nos escuchan allá también. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Los hermanos que nos miran en Alabama, los que miran en otros lados, a los hermanos allá, el pastor allá en Querétaro, Jorge, Dios les bendiga, también allá en Chiapas, nuestro hermano Jorge también, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias de donde nos miran, de donde quiera que estén, que Dios los guarde. Cuando Cristo es prioridad de nuestra vida, la salvación en realidad, buscamos que realmente la vida, la obediencia, pero en este tiempo, queridos hermanos, no será prioridad. No será prioridad en mucha gente. Cristo no será prioridad y la salvación no será prioridad. Habrá mucha gente jactanciosa, pero habrá muy pocos, porque no digo que todos, pero habrá muy pocos que realmente viven una relación con el Señor. Que Dios te bendiga. Jorge, Dios te guarde, Jorge. Saludos allá en Chiapas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Norma, ¿verdad? Norma, Maricel Díaz Carrizo, Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Que realmente, hermano, ponga a Cristo como prioridad en tu vida. Prioridad es que desees su compañía, desees mantenerte unido en Él, caminar con Él, seas agradecido por la salvación, que desees profundamente vivir la palabra, que desees profundamente andar en el Espíritu de Dios. En este tiempo la gente no será prioridad para ellos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo, Jorge, bendito. Yo te guarde, siervo.
A los hermanos allá en Querétaro, Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les guarde, que Dios les ayude. Queridos hermanos, a todos nos ayuden, siempre vivamos en este caminar. Muchas gracias, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Queridos hermanos, hoy es viernes, donde quieran que tengas culto, donde quieras que tengas que reunirte, hermano, ve que Dios sea la prioridad. El centro de atención sea Jesucristo. En nuestro culto, en nuestras reuniones, sea la principal. Lo principal, en el amor primordial, porque en ese tiempo la gente no tendrá como primordial al Cristo, no tendrá como primordial la salvación. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy tenemos culto en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, y que Dios los guarde, mis hermanos Vicente Real, que el pastor Vicente Real los bendiga. Muchas gracias por sus visitas, que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos, bendiciones.